Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy vamos a resolver algunos de los problemas de la serie de equilibrio físico, donde repasaremos cómo es la metodología y en qué nos debemos fijar para ir resolviendo y planteando estos problemas de equilibrio. Bien, recuerden que los conceptos fundamentales del equilibrio físico es determinar qué es una fase, es una región uniforme con propiedades macroscópicas uniformes, es decir, alfa tiene propiedades propias, beta tiene propiedades distinguibles de alfa y así sucesivamente, dependiendo de cuántas fases tenga nuestro sistema a estudiar. Nosotros podemos determinar cuántas fases vamos a tomar en cuenta. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una disolución acuosa en contacto con cristales disueltos en ella y que están precipitando, podemos limitarnos a esa disolución acuosa con el sólido y no tomar en cuenta el vapor que esté por encima. ¿Ok? Para conocer o determinar qué fases vamos a tomar en cuenta, debemos primero ver la redacción del problema, cómo se está planteando, y ver qué fases se están tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, cada una de estas fases tiene una temperatura, una presión, cada una tiene una composición en fracciones mol. Si hay una fase que se tenga solamente un componente, la fracción mol de ese componente es 1, es decir, no tenemos allí una variable independiente que podamos usar. El hecho de que sea un solo componente ya determinaría el valor de esta x, que es 1. ¿De acuerdo? Bien, así para cada una de estas fases tenemos este número de variables independientes, ¿ok? Todas son intensivas, solamente hay que determinar cuáles son independientes. La temperatura y la presión son variables intensivas e independientes, y dependiendo del sistema, del número de componentes, es que estas fracciones mol son, qué números son independientes, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un sistema binario, x1 y x2, solamente tenemos una variable independiente. ¿Por qué? Porque al determinar ya sea x1 o x2, queda determinada la otra variable. Okay, así que de este par, en un sistema binario, tenemos solamente una variable independiente. Si tuviéramos un sistema ternario, x1 a x3, tendríamos dos variables independientes, ya que al determinar x1 y x2 queda en automático determinado el valor de x3, porque sabemos que la suma de las variables, de las fracciones mol, es 1. ¿Ok? Bien. Profesor, Sí. una pregunta bueno, en lo de las variables, es que ahí como que yo tenía duda y, por ejemplo, haciendo el cálculo con la fórmula que nos dio, supongamos que tenemos, no sé, 5 variables independientes, ¿no? Sí. Pero digamos que nos limitaríamos a tener menos porque, por ejemplo, si tuviéramos dos componentes, si sabemos el de uno, ya no, ya no es necesario como el otro, porque ya conoceríamos el otro, por así decirlo. O sea, Así se es. reducirían esas variables o la fórmula ya no, o más bien dicho, ese resultado que calculamos ya no tendría tanto sentido, digámoslo así. No, más bien.
Lo que está entre paréntesis son todas las variables intensivas que hay en la fase. ¿Ok? Aquí estamos contando todas las fracciones mol que existen en esta fase. ¿Ok? Ese es un número inicial, ¿no? Variables intensivas. Ahora, de esas variables intensivas, nuestro análisis requiere que sepamos cuáles son independientes. ¿Ok? Noten que estamos distinguiendo dos clasificaciones. Las variables intensivas, que es un conjunto, el conjunto más grande, todas las fracciones mol, la temperatura y la presión, son todas variables intensivas. Ahora necesitamos saber de esas variables intensivas cuáles son independientes. ¿Ok? Si no, estaríamos haciendo un problema, como dices, o como yo entiendo que lo estamos planteando. Si no determinamos cuáles variables son independientes, tenemos un sistema redundante, es decir, estamos dando información extra. Entonces, de estas fracciones mol, como la suma es 1, eso nos da una ecuación que nos permite eliminar una de las variables intensivas y no considerarla independiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el binario, solo tenemos de estas dos variables intensivas, las dos fracciones mol de un sistema binario, solo una de ellas es independiente. Así que en un sistema binario podríamos decir que tenemos una variable, la temperatura, dos variables, la presión, y una fracción mol. Es decir, en ese caso tendremos tres variables independientes. ¿Okay? Entonces, digamos que partiendo de las independientes, o sea, en total, o sea, lo que hayamos calculado, esas siempre van a ser nuestras variables, ¿no? Pero digamos que las reducimos, por así decirlo, por las dependientes, ¿no? Sí, las dependientes nos crean que tengamos un exceso de información. Pero, profe, entonces tengo una duda. Cuando nosotros aplicamos la ecuación que nos dio de variables independientes, ¿esa nos va a dar resultado dentro de las variables, de solo las variables independientes? Creo que era número de componentes por número de fases menos 1 más Claro. 2. Sí. Si quieres es la que sigue para que la veamos. Entonces, bien, de esta diapositiva quédense que cada fase tiene variables intensivas y ahora necesitamos conocer cuáles de esas variables intensivas son independientes. Ok, aquí vean, todas son intensivas. Cada fase tiene este conjunto de variables intensivas. ¿Ok? Bien, noten que esto que les acabo de mencionar, que las fracciones mol están determinadas por esta ecuación. ¿Ok? La suma de esas fracciones mol es igual a 1. Esto nos hace que solo necesitamos NC-1 fracciones mol. ¿Ok? Estas son las fracciones mol que son variables independientes en cada fase. NC-1. ¿Ok? Profe, Sí. y una pregunta hablando como de las variables, es que, por ejemplo, en uno de los problemas, o sea, no lo voy a pedir que lo resuelva ni nada, pero, o sea, como por ejemplo, como que luego nos daban cierto número de variables, Sí. pero ya no sabíamos, o sea, cómo abarcarlas todas, o sea, como que no nos daba el número. O sea, por ejemplo, si nos daba 6, nada más como que lográbamos encontrar 4, ¿no? O sea, como que no sé, siento que tal vez no encontrábamos todas las pues, variables como que eran Ahí, o que correspondían. Ok. ahí lo de la compañera, o sea, lo que decimos que tengo duda, es la parte de cómo elegir cuáles son variables independientes. O sea, de todas las que tenemos de los componentes y las fases, Sí. cuáles son y cuáles no. Ok. Esa es bueno, creo que esa es la idea.
Vale. Bien, de este conjunto, entre lo que está en paréntesis, son las variables intensivas, todas ellas. Hasta ahora, el criterio que tenemos para distinguir cuáles son independientes tiene que ver solamente con las fracciones mol. ¿Ok? Gracias a esta ecuación que está aquí del lado izquierdo, ustedes pueden saber que cuántas fracciones mol necesitan para determinar un problema. Bueno, el número de componentes menos 1 en esa fase. Por ejemplo, en una fase con 2 componentes, aquí sería 2 menos 1, necesitan o hay una variable independiente en ese sistema binario. Una fracción mol determina todo el sistema o la composición de ese sistema. ¿Ok? Es decir, de las variables intensivas, descartamos a una fracción mol. ¿Ok? Este menos 1 nos dice que estamos descartando a una de ellas porque por esta ecuación de la izquierda. ¿Ok? Como sabemos que la suma debe ser 1, si sabemos este par en un sistema binario, con una que conozcamos, tenemos solamente una independiente. ¿Ok? Si es un sistema ternario, necesitamos 3 menos 1, esto es 2 fracciones mol independientes. ¿Ok? Entonces solamente con las variables independientes de fracción mol, o sea, dependiendo del sistema de de cuántos componentes tengamos, ¿Sí? si tuviéramos 5, pues se va a Ujú. descartar una, ¿no? Una, Porque, exacto. ok. ¿Ok? Bien, eso que dijiste, si tenemos 5 y se descarta una, es esta ecuación, ¿no? NS menos 1. Profe, yo tengo bueno, Sí. creo que no se aplica ahorita tanto a los problemas, pero en algunos problemas aparecía que solo había un componente en una de las fases. Sí, Digamos que en ese caso, pues por la regla no se tendría que contar como una variable independiente. exacto. Pero para que aún así se cuente, la duda es un poco como, ¿tiene que estar presente el mismo componente en varias fases para que se considere? O si solo está en una sola fase, no se considera como tal. No Si sé si está me... en solo una fase, es decir, esa fase solo está compuesta por ese componente, pues no hay fracción mol. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si lo aplicamos en esta ecuación, número de componentes 1 menos 1, pues es 0. ¿Ok? En ese caso, si solo hay un componente en la fase, no hay fracciones mol independientes. Y las únicas variables intensivas serían la temperatura y la presión. ¿Ok? Descartamos una de las fracciones mol y como solo hay un componente, no hay fracciones moles independientes. ¿Ok? Ahora, eso que me acabas de preguntar tiene un poco que ver con las ecuaciones que debemos plantear en los equilibrios de fase, que es el siguiente paso. Bueno, sí queda un poco más claro cómo determinar de este conjunto mayor que son las variables intensivas de las fases, vamos a descartar una de las fracciones mol por esta ecuación. ¿Ok? Profesor, Sí. entonces la presión y la temperatura serán también independientes porque no dependen de algún otro factor para que sean por diferencia o por multiplicación determinadas, ¿no? Sí, la temperatura y la presión de este conjunto también se consideran como variables independientes. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, Sí. ay, perdón, una pregunta. Por ejemplo, si el ejercicio no nos especifica que está en equilibrio, Ujú. ¿lo tenemos que asumir, digámoslo así? O... Sí, sí, Ok. exactamente. Sí, tenemos que asumir en el equilibrio porque si está en equilibrio, temperatura de alfa y presión de alfa son iguales a temperatura de beta y presión de beta. Es decir, todas las temperaturas son la misma y la presión es la misma.
si está en equilibrio, y también podemos hacer las igualdades de potenciales químicos, que son la herramienta para encontrar ya los valores. ¿Ok? Así que si no está en equilibrio, no forma parte de esta metodología. Esa es incluso otra parte de la termodinámica, ¿no? La termodinámica fuera del equilibrio. Pero por ahora, todos nuestros problemas tienen que estar en el equilibrio. ¿Ok? Bien. Sí, profe. Ahora, ya entonces definimos que cada fase tiene a la temperatura, a la presión y a NC-1 fracciones mol como variables independientes. Eso pasa en cada fase. Si tenemos, ¿cuántas fases? Tenemos NF, es decir, 2 fases, 3 fases, 6 fases, 18 fases, no importa, NF. Multiplicamos NF, que son todas nuestras fases, por NC-1. ¿Ok? Y estas son entonces todas las fracciones mol independientes del sistema. Es decir, lo que sucede en una fase, NC-1, si lo multiplicamos por cuántas fases tenemos, en F tenemos ahora todas las fracciones mol independientes en todas las fases. ¿Ok? Es decir, en cada fase voy a restar una fracción mol y eso lo multiplicamos por el número de fases. ¿Ok? Ahora, vean, aquí viene la parte interesante. Vean esta primera parte de la ecuación que tengo aquí, es las variables independientes intensivas en todas las fases. ¿Ok? Entonces, son las fracciones mol independientes, que es NF-1, es NF por NC-1. Todo esto son las fracciones mol independientes. A cada fase le resto 1 y lo multiplico por NF. Eso nos da todas las fracciones mol independientes en todo el sistema. Y más 2, es decir, sumo 2 variables independientes que corresponden a la temperatura y a la presión. Como está en equilibrio, todas estas temperaturas de alfa, presión de alfa, temperatura de alfa, temperatura de beta, como está en equilibrio es la misma, así que solo son 2 variables independientes en todo el sistema, temperatura y presión. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya tenemos las variables independientes. ¿Sí quedó claro cómo obtenemos esto? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, ¿y cómo lo vamos a ir aplicando? Bueno, necesitamos saber cuántos componentes hay en todo el sistema, esto es de todo el sistema, por el número de fases más 2, ¿ok? Esas son las variables independientes. Bueno, ahora vamos a las ecuaciones, ¿ok? El potencial químico de cada componente en cada fase nos establece el equilibrio químico. ¿Okay? Estas son las ecuaciones que nos permiten establecer el equilibrio químico de cada componente. Este subíndice es el componente en cada fase, ¿okay? Es el superíndice. Así, vean que en estos ejemplos, estas ecuaciones nos dicen que el componente 1 está presente en todas las fases. ¿Okay? Está presente en la fase alfa, beta, gamma, en la anterior de que terminemos, NF-1, y está en la última fase, NF. Lo mismo para el componente 2. Entonces,
necesitamos saber cuántas ecuaciones independientes tenemos. ¿Ok? Vean que tenemos para cada componente nf-1 ecuaciones. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a enfrascarnos en este lado izquierdo. Aquí tenemos el potencial químico de 1 en la fase alfa es igual al potencial químico de 1 en la fase beta y es igual al potencial químico de 1 en la fase gamma. ¿Okay? Tenemos 3 fases, alfa, beta y gamma. Para saber cuántas ecuaciones independientes tenemos, es nf-1. Es decir, en este caso tenemos 3 fases menos 1, son 2 ecuaciones independientes. ¿Ok? Lo podemos ver porque tenemos dos signos de igual. ¿Ok? Tenemos 2 ecuaciones independientes en este caso. Si fuera un sistema con 3 fases, hay 2 ecuaciones independientes. ¿Ok? Profe, Aquí, ¿podría explicar rápido, sí. qué es lo de NF-1 y NF? O sea, es la fase final y inicial. NF son el número de fases. Número de fases. ¿Ok? Es el número, por ejemplo, decíamos, si tenemos 5 fases, NF va a ser 5. Si tenemos 14 fases, NF va a ser 14. Si tenemos una fase, NF va a ser 1. ¿Ok? Ajá, pero ¿por qué sería como el -1? El menos 1. Estamos buscando las ecuaciones independientes en el sistema. ¿Ok? Es Sí, decir, profe. estamos planteando el equilibrio químico para el componente 1. ¿Ok? Así que recuerden que el equilibrio químico es la igualdad de potenciales químicos entre 2 fases. ¿Ok? Si tuviéramos solamente una fase, un componente en 2 fases, por ejemplo, alfa y beta, el equilibrio está dado por una sola ecuación, que es esta igualdad. Si tuviéramos solamente 2 fases, donde el componente 1 está presente en ambas fases, el equilibrio químico está dado por una sola ecuación. ¿Ok? Es decir, 2 menos 1, en este caso, 2 fases, NF es igual a 2 menos 1, tenemos una ecuación independiente. Profe, entonces, si un componente se encuentra en las 3 fases, ¿se considera como solo una ecuación, aunque digamos que en las otras fases solo haya 2 componentes? O sea, en algunos casos específicos donde digas que uno de los componentes sí se encuentra en las 3 fases, pero el resto no. Una de las ecuaciones sí sería como de 3. Sí, exactamente. Por Ok, ejemplo, gracias. en este caso, estamos diciendo que el compuesto 1, vean, si vámonos hasta donde está este corchete rojo. Si tuviéramos este sistema, ¿qué nos está diciendo? Que el componente 1 está presente en la fase alfa, en la fase beta y en la fase gamma, con lo que podemos plantear 2 ecuaciones de equilibrio. La igualdad del potencial químico en 1 en la fase alfa es igual al potencial químico de 1 en la fase beta. Esa es mi primera ecuación. Pero como el componente 1 también está en la fase gamma, puedo establecer esa igualdad de potenciales químicos. ¿De acuerdo? Pero ¿se establece como 2 ecuaciones separadas o una ecuación? Son 2 Solo. ecuaciones separadas. Ok. Aquí creo que abusé de la simplificación, pero son 2 ecuaciones, ¿no? Tenemos 2 signos de igual, entonces son 2 ecuaciones. ¿Ok? Entonces, si ustedes cuentan los signos de igual, van a ver que son NF-1. ¿Ok? Esto nos va a dar ecuaciones independientes en el sistema.
Ahora, en todo el sistema, contamos las ecuaciones independientes para cada fase, que es este número de fases menos 1. Esto se cumple en cada fase. ¿Ok? Y para conocer cuántas ecuaciones independientes hay en todo el sistema, lo multiplicamos por el número de componentes, que vean que es hasta donde podemos escribir estas igualdades. ¿Ok? Estos potenciales químicos. Puedo escribir una serie para cada número de componente. Si solo tuviera 2 componentes, solo tendría estas 2 primeras hileras. ¿Ok? Si tengo 5 componentes, puedo escribir estas ecuaciones para 5 componentes, es decir, NC. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ya que sabemos cuáles son las variables independientes que vimos en la diapositiva anterior, y aquí vemos cuántas ecuaciones independientes podemos escribir en términos del potencial químico, vamos a usar el teorema fundamental del álgebra para encontrar la regla de las fases. Profe, rápido, una Sí. duda rápida. En la parte que puso de lo de ecuaciones independientes del sistema, o sea, con esto podemos calcular cuántas ecuaciones tenemos que tener. Sí, Ok, exactamente. gracias. Vale. Bueno, entonces, ustedes ya pueden encontrar cuántas ecuaciones independientes hay con esta ecuación. Ya pueden encontrar cuántas variables independientes hay con la ecuación de la diapositiva anterior. Ahora vamos a conjuntar esos dos conocimientos, variables y ecuaciones independientes. Se conjuntan en la regla de las fases de Gibbs. Ok, entonces tenemos las variables independientes y las ecuaciones independientes. Ok, ya acabamos de encontrar por qué las variables son número de fases por el número de componentes menos 1 y más 2. Ya sabemos por qué pasa este más 2 en temperatura y presión. Y las ecuaciones independientes, que son las igualdades que puedo escribir para el potencial químico para cada componente. ¿Ok? Bien, ahora vean, vamos a ir haciendo cada vez más pequeño qué variables necesito. Es decir, de todas las variables intensivas del sistema, no todas son independientes, solamente NF por NC-1 más 2. Solamente estas son independientes. ¿Ok? Ahora, de estas variables independientes, puedo tener datos e incógnitas. ¿Ok? Las variables conocidas y las variables desconocidas. Si yo sumo las variables conocidas más las variables desconocidas, tiene que ser igual a las variables independientes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si yo tengo algunas incógnitas, no las conozco, necesito las ecuaciones independientes para conocer estas incógnitas. Y ustedes saben que el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones independientes, si no, no tiene solución el problema. Y entonces, profe, en el número de ecuaciones independientes, teniendo ese, le restamos como que los grados de libertad para saber cómo, o sea, los grados de libertad serían nuestras variables que tendríamos como base, ¿no? En nuestro problema. Así es. Sí, los grados de libertad son los datos que debemos conocer. ¿Ok? El número de grados de libertad debe ser cuántas variables tengo que especificar.
Bueno, entonces, vean, aquí en la parte de abajo estamos sustituyendo las variables independientes menos el número de ecuaciones independientes. Ok, así que resolviéndolo nos queda que estos son los grados de libertad. Número de componentes menos número de fases más 2. Ok, por ejemplo, si tenemos 2 grados de libertad, significa que en mi problema de equilibrio debo tener 2 datos. Si tengo 4 grados de libertad, significa que debo tener 4 datos. ¿Ok? Bien. Vamos a resolver el primer problema para que, pues, echemos a andar esto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo obtuvimos esta regla de las fases? Es restar nuestras variables independientes menos las ecuaciones independientes. Ok, aquí un poco de desarrollar los paréntesis, pero lo importante es lo que está en el recuadro. Ustedes deben conocer en cada problema de equilibrio cuáles son los grados de libertad y esto se los da esta expresión. ¿Ok? Sí, profe. Va que va. Voy a leer entonces el primer problema. Que era este. Ok. Entonces, nuestra serie era dibujar el diagrama que representa el sistema, indicando fases y componentes en cada fase. Las preguntas que hicieron tienen mucho que ver con esto, ¿no? Cómo vamos a poder plantearlo. Definir variables independientes, lo podemos hacer con las ecuaciones que acabamos de definir, es decir, NF por NC menos 1 más 2, y las ecuaciones independientes, ¿ok? Que son NC por NF menos 1. Los grados de libertad, que nos lo da F igual a NC menos F más 2. Y aquí es proponer un problema de equilibrio, es decir, si yo encuentro que en el sistema, en el problema, tengo 2 grados de libertad, por ejemplo, ustedes pueden proponer que tienen 2 de esos datos. ¿Ok? Por ejemplo, de sus variables independientes, unas son dato y otras son incógnitas. De todo este conjunto de variables independientes, van a conocer algunas, van a desconocer otras. En este punto, proponga un problema de equilibrio. Ustedes pueden decir, por ejemplo, tengo 2 grados de libertad, ¿ok? Y mis variables independientes son la temperatura, la presión y una fracción mol, ¿ok? Es decir, tengo en ese caso 3 variables independientes. Unas son dato, otras son incógnitas. Puedo proponer que el dato sea la temperatura y la presión, con lo que la incógnita es la composición, una fracción mol. O también puedo decir, tengo el dato de la temperatura y la fracción mol, la incógnita es la presión. Dependiendo de cada problema, podemos estar estableciendo estas propuestas de equilibrio. Así que vamos con el 1, una disolución acuosa de cloruro de sodio está en equilibrio con cristales de cloruro de sodio. Es decir, se nos pasó la mano con la sal y se precipitó. Ok. Así que voy a ir al pizarroncito para empezar a dibujarlo. Así como ustedes lo hicieron, lo vamos a hacer aquí.
Bien, a veces el pizarroncito no quiere pintar, pero esperemos que sí quiera. Bien, ya están viendo el pizarrón, ¿no? Sí. Va que va. Vamos a dibujar el diagrama. Es muy sencillo. Tenemos una disolución acuosa. ¿Ok? Y tenemos esta disolución acuosa está formada por agua y cloruro de sodio. Es decir, tenemos una fracción mol de agua en el líquido y tenemos una fracción mol del cloruro de sodio en el líquido. Esto está a una temperatura y a una presión, todo el sistema, y también tenemos los cristales, ¿no? Que están en la parte de abajo, que son solamente cloruro de sodio, ¿no? Y están en fase sólida, ¿no? Son cristales, están en fase sólida. Bien, para este primer problema, ¿cuántas fases tenemos? Dos. Dos fases, excelente. Tenemos dos fases. Lo voy a poner como 2φ o NF es igual a 2, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuántos componentes tenemos? Dos. También dos. Excelente. Ok, vamos bien. Bien, ahora tenemos que conocer las variables independientes. Vamos a contarlas. De todas las variables intensivas, algunas son variables independientes. ¿Ok? Entonces, la temperatura, la presión son variables independientes y las fracciones mol. ¿Ok? Pero solo una de ellas es independiente. ¿Ok? Como es un sistema binario, solo podemos tomar como independiente, ya sea a la fracción mol del agua o, voy a hacer énfasis en que, o la del cloruro de sodio. Solo una de estas dos es independiente, porque es un sistema binario. Si yo conozco la fracción mol del agua, no necesito, o ya tengo en automático la del cloruro de sodio. Así que tengo una variable, dos variables, temperatura, presión, y la tercera es alguna de estas dos fracciones mol, con lo que tengo tres variables independientes. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una duda. Sí. Entonces aquí no utilizamos la fórmula. Es que yo utilicé la fórmula de el número de fases por número de componentes menos 1 más 2 y me aparecieron que eran 4 variables independientes. Y yo tomé pues todas las que estamos viendo. En lugar de O puse I. Ah, no, solo es una. Solo es Ok, un. sí. Ok. Entonces la fórmula no No, es que vamos, sirve. claro que sirve. Bueno, te da como un aproximado. Primero estamos Pues conociendo. no se contempla, bueno, mi duda en este caso, ¿no se contempla la sal? O sea, como un sólido. Ah, ok, esta sal. La fracción mol de la sal es 1, porque no hay otro compuesto en la fase sólida. Ok. Ok. Va que va. Bien. Bien, sí vamos a aplicar la regla de las fases de Gibbs para encontrar los grados de libertad. Aquí estamos simplemente nombrando qué variables son independientes. Es decir, estamos usando la regla de las fases de Gibbs, nos va a englobar todo el problema, pero podemos ir
desmenuzándolo, es decir, cuántas variables hay y cuántas ecuaciones hay, y eso se engloba en la regla de las fases. No quiere decir que no se aplique, estamos aplicando simplemente el análisis de, primero, las variables independientes. Ahora vamos, y de estas variables independientes, tenemos 3 en este caso. Una fracción mol de líquido, dado que es binario, y la fase sólida es solo un componente, con lo que no tiene una variable independiente, todo es sólido. No defino allí una fracción mol, no necesito saberla. Bien, ahora vamos a plantear las ecuaciones. ¿Okay? Vamos a poner por acá ecuaciones independientes. Están escritas en términos del potencial químico. ¿Ok? Bien. ¿Puedo escribir una ecuación para el agua en términos de igualdades de potenciales químicos? ¿Sí? No. No, según yo no. Ok, ¿por qué no podría escribir una ecuación para el agua? Porque no están las dos fases. Exacto. Todo este componente solamente está en el agua, en la disolución acuosa. No hay otra fase con la cual establecer un equilibrio químico. Ok, así que para el agua no hay una ecuación. Toda la información del agua está en la disolución acuosa. Así que para la única ecuación que puedo escribir es para la sal, que está presente en la disolución acuosa con cierta composición y está presente formando la fase sólida. Así que en términos de el potencial químico en el líquido para el cloruro de sodio, esto es igual al potencial químico del cloruro de sodio en la fase sólida. Noten que del lado izquierdo puse el circunflejo, implicando que en la fase líquida es una mezcla agua con electrolito, y en la expresión del potencial químico en la fase sólida ya no escribo un circunflejo porque solamente está el cloruro de sodio. ¿Okay? Esta es la única ecuación que puedo escribir. ¿Okay? Así que tenemos una ecuación independiente. ¿Ok? Va que va. Bien. Pero el líquido no estaría en vapor. Ah, no, ese es otro ejercicio, ¿verdad? Ajá, aquí nada más estamos considerando el sistema, todo el sistema solamente es el líquido con el sólido. Sí, profe, me confundí de primera, perdón. Va que va. Sí, me parece que es el que sigue. Bien. Ahora, ya conocemos las variables independientes, son 3. Conocemos las ecuaciones que podemos escribir, es una. Ahora vamos a ver qué nos dice la regla de las fases de Gibbs, que es F igual a NC menos NF más 2. En todo el sistema tengo 2 componentes, el agua y el cloruro. Tengo 2 fases, los cristales sólidos y la disolución acuosa. Y tengo más 2, que son la temperatura y la presión. Así que el número de grados de libertad es igual a 2. ¿Ok? Bien, ¿qué hago con esto entonces? Vengan, tengo ya varios datos, ¿no? Tengo las variables independientes, que son 3.
tengo las ecuaciones independientes, que son una, y tengo 2 grados de libertad. Ok, hasta ahí hemos llegado. Hasta aquí está nuestro análisis. Ya conocemos en nuestro sistema cuáles son las variables independientes, cuáles son las ecuaciones que puedo escribir y cuáles son los grados de libertad. Es decir, si yo especifico 2 variables, como nos dice los grados de libertad, el sistema queda especificado. Solamente necesito 2 datos para que todo el sistema tenga solución. ¿De acuerdo? ¿Sí ven por qué necesito 2 datos? Sí, Por los sí. grados de libertad. Exactamente. ¿Ok? Entonces, vean, no es que me saltara alguna parte o que no nos sirva la regla de las fases de Gibbs, sino que la regla de las fases de Gibbs nos dice de tus variables independientes necesitas especificar 2. ¿Ok? Por ejemplo, entonces ya pasamos a la siguiente parte del ejercicio, que era proponer un problema de equilibrio. Es decir, proponer cuáles son los datos. Por ejemplo, entonces me voy a mi conjunto de variables independientes. Recuerden, de este conjunto, de estas variables independientes, algunas son dato y algunas son incógnita. La regla de las fases de Gibbs nos dice que 2 deben ser dato. ¿Ok? Y la restante debe ser una incógnita. Bien, así que 2 grados de libertad. La regla de las fases de Gibbs nos dice tienes que especificar 2 variables independientes. En tus datos debes conocerlas. Entonces puedo decir, ok, ¿qué te parece si conozco la temperatura y conozco la presión? Ya son los 2 datos, los 2 grados de libertad están aquí ya haciéndose en uso. Temperatura y presión son los 2 grados de libertad que especifico. ¿Ok? Entonces la incógnita es la variable independiente que queda sin especificar. En este caso puede ser la fracción mol del agua en la disolución acuosa. ¿Ok? Entonces tengo 2 datos, tengo una incógnita. ¿Ok? De mis datos los tomé de mis variables independientes, así que tomo estos 2, temperatura y presión, y me queda una variable independiente, que es la incógnita. Ahora, esta incógnita, el número de incógnitas, debe ser igual al número de ecuaciones independientes. Y vemos que felizmente tengo una ecuación para encontrar una incógnita. ¿Ok? Otro problema de equilibrio puede ser que en vez de la fracción mol del agua, lo que necesite sea la fracción mol del cloruro de sodio. ¿Ok? Profe, y si tuviéramos, por ejemplo, 3 fracciones mol, ¿no? O sea, bueno, ajá, como 3, ay, bueno, o sea, 3 componentes. Entonces, por ejemplo, podríamos dar como datos 2 de esas fracciones mol Exactamente. Sí, y la temperatura, por ejemplo. exactamente. Sí. Ok. Bien, voy a plantear otro problema de equilibrio,
Pero siempre, para este sistema, siempre debo especificar 2 datos, ¿no? Lo que nos dice la regla de las fases de Gibbs. Siempre tienes que especificar para este sistema 2 datos. Por ejemplo, si tengo la temperatura, pero ¿qué les parece si no tengo la presión, sino más bien tengo la fracción mol del agua? Entonces, vean, de mis variables independientes, planteo que sí tengo la temperatura, sí tengo la fracción mol del agua. Entonces, lo que necesito conocer, la incógnita que queda, es la presión. ¿De acuerdo? De nuevo, tengo los 2 datos que me indican los grados de libertad, con lo que me queda una incógnita y sigo teniendo una ecuación independiente, con lo que sí tiene solución. ¿De acuerdo? Con esto ya queda el primer problema, quedaría resuelto. ¿Cuántas variables independientes? 3. ¿Cuántas ecuaciones? 1. ¿Cuáles son los grados de libertad? 2. Proponemos algunos problemas de equilibrio, por ejemplo, que los 2 datos sean temperatura y fracción mol. Me queda una incógnita y compruebo que el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿qué les parece si hacemos otro para terminar? ¿De Profe, yo acuerdo? tengo una duda. Sí. En la parte ya, o sea, en las variables independientes que tenemos temperatura, presión y la fracción molar del agua o del cloro de sodio, Ujú. o sea, no hay una forma, una regla o algo para nosotros, digamos que así a simple vista cuando le estás planteando elegir cuál de los agarrar. O sea, es válido dependiendo del problema agarrar el agua o el sodio. Mm, así a primera vista, estrictamente no, pero bueno, con experiencia podrías decir que es más, por ejemplo, que estés en un área donde usualmente se trabaja con disoluciones acuosas al 5% de sal, podrías entonces tomar ese 5%, pero así a priori no podrías saber o no podrías preferir alguna. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema ternario, agua, aceite y alcohol, muchas veces el alcohol se le toma como solubilizante y tal vez en ese problema te interese ser muy específico con la fracción mol del alcohol, del solubilizante que está en contacto con el agua y el aceite. Entonces depende de tu equilibrio físico, de en qué área te encuentres, cuál te interese más estar monitoreando. ¿Okay? Si estás trabajando en problemas de absorción de electrolitos en el cuerpo, bueno, tal vez entonces sí te interesa ser muy específico con la fracción mol del cloruro de sodio o de algún otro electrolito. En algunos problemas de detergencia, en vez de disolución acuosa de cloruro de sodio, tendríamos una disolución acuosa del jabón, una fracción mol del jabón, y tal vez te interesa monitorear la fracción mol del jabón para compararlo con otros materiales. Pero sí depende de qué sistema te está interesando. Ok, gracias. Bueno, ¿qué problema quieren que resolvamos? ¿Podemos escoger uno para ya irnos? Yo digo que el 4. El 4. ¿Cómo Sí. dice el 4? Sí, el 4.
Bueno, voy O a... el 7, profe. Déjenme ver. 4, una mezcla líquida, una mezcla de cicloxano, agua y alcohol isopropílico. Bueno, ¿cuál quieren? ¿4 o 7? Yo el 4. 4. Muy bien, ganó el 4. Fíjate. Una mezcla líquida de 4 hidrocarburos en equilibrio con cristales de uno de los hidrocarburos y con un vapor que contiene a los 4 hidrocarburos. Okay. Tenemos entonces un líquido en contacto con un vapor. Lo voy a esquematizar de esta manera. Okay. Y en la mezcla líquida está en equilibrio con cristales, ¿no? Como lo teníamos en la diapositiva pasada. Y en estos cuadritos representan mi fase sólida o cristalina. Bien, entonces tengo el vapor, el líquido y los cristales, ¿no? La fase sólida. Bien, y ¿cómo interpretamos? Una mezcla líquida de 4 hidrocarburos, es decir, en la fase líquida tenemos al compuesto 1, al compuesto 2, al compuesto 3 y al compuesto 4. ¿De acuerdo? Los cristales son de uno de los hidrocarburos. ¿Qué les parece si sea el compuesto 1? El compuesto 1 está formando a los cristales. Y en el vapor contiene los 4 hidrocarburos. ¿Okay? Al 1, al 2, al 3 y al 4. Bien, todo está a una temperatura y a una presión. Esa T no me gustó. Bueno, temperatura y presión. Bien, ¿cuántas fases tenemos? 3. 3. Entonces, NF es igual a 3 en todo el sistema. En todo el sistema, ¿cuántos componentes tenemos? 4. Así es, en todo el sistema hay 4 componentes. Ahora vamos a encontrar las variables independientes. Bien, de nuevo, en la fase sólida no podemos establecer una fracción mol porque toda la fase sólida es compuesta por el compuesto 1, así que allí no vamos a tener fracciones mol. ¿Ok? Podemos empezar con la temperatura y presión de todo el sistema. Y entonces sí vamos a establecer las fracciones mol de líquido y vapor. Vean, tenemos la fracción mol de 1 en el líquido. La fracción mol, es más, le voy a quitar el líquido porque vamos a usar X. Fracción mol de X2 y fracción mol de X3. Vean, no necesito escribir la fracción mol de X4 porque ya no es independiente. Si conozco la fracción mol de 1, 2 y 3, conozco la de 4. ¿Ok? Podría, en tal caso, como nos planteaba el compañero, que nos interese ser muy específicos en la fracción mol del 4. Entonces, necesitaríamos escribir la fracción mol de 1, de 2 y de 4, ya no la de 3. Es decir, el chiste es que solamente necesitamos 3 fracciones mol en el líquido. Así es. Creo que mi gatito ya quiere que resolvamos esto. Pobrecito. Bueno, vean, las fracciones mol en el líquido
las puse como X. Ahora vamos a escribir las fracciones mol del vapor. De nuevo vamos a Y1, noten la fracción mol en el vapor de 1, la pongo como Y1, para el componente 2 Y2 y para el componente 3 Y3. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo en el vapor no necesito escribir una cuarta fracción mol. Con que escriba 3 es suficiente. Así que, Profe, ¿cuántas no especificamos, ay, perdón, Sí, no no, adelante. especificamos que esté en vapor o líquido, ¿verdad? O bueno, Mira que lo especificamos escribiendo que en el líquido la fracción mol está escrita como X y en el vapor está escrita como Y. sí, Esa es profe. la manera de distinguirlo. Ustedes lo pueden hacer de otras maneras, como iba a hacer al inicio, por ejemplo, especificar aquí que es líquido y de este lado escribir con X, pero especificando que es el vapor. Pero bueno, más o menos para simplificar, escribimos Y. Bien, entonces las variables independientes son, ¿cuántas son? ¿Cuántas cuentas son ustedes ahí? 8. 8. 8 variables independientes. Bien, ahora vámonos a escribir las ecuaciones independientes. Ecuaciones, bien. ¿Están de acuerdo que puedo escribir de esta manera? Vamos a... El compuesto 1 está presente en la fase sólida, en equilibrio con la fase líquida. ¿Ok? Bien, voy a ser ahora muy específico con el compuesto 1. Y el compuesto 1 en la fase líquida está en equilibrio con el compuesto 1 en la fase vapor. ¿De acuerdo? Entonces, del compuesto 1 puedo escribir 2 ecuaciones, porque está presente en 3 fases. Ahora, para los siguientes, vamos a escribir el compuesto 2 en el líquido, igual al potencial químico del 2 en el vapor, y compuesto 3 en el líquido, igual al potencial químico de 3 en el vapor. Y por último, el compuesto 4 en el líquido es igual al potencial químico del compuesto 4 en el vapor. ¿Ok? Estas son las ecuaciones que puedo escribir. Vean entonces que tenemos, aquí van 2 y aquí van 3. Así que ecuaciones independientes puedo escribir 5. Entonces aquí no nos guiamos con las fórmulas, profe. ¿Cuáles fórmulas? Las de número de componentes, por ejemplo, para las ecuaciones. El de número de componentes por número de fases menos 1. Lo pueden hacer también. Aquí lo hice muy explícito para que sea... Es que haciéndolo así, en número de ecuaciones nos sale 8 y en número de variables independientes nos sale 11. Por eso le preguntaba. Oh, qué raro. Bueno, si tenemos esa discrepancia, aquí toma más fuerza el uso de la regla de las fases de Gibbs, que nos va a decir exactamente cuántos grados de libertad tenemos y cuántos datos necesitamos. ¿Ok? Y si tenemos 3 componentes, 4 menos 3 fases,
más 2. Tenemos entonces, ¿cuántos grados de libertad? 3, ¿no? 3, bien. Ok, así que yo necesito especificar de mis variables independientes, que son 8, necesito especificar 3. Con ello tendré algunos que son datos y algunos que son incógnitas. Por ejemplo, si tomo 3 datos de mi conjunto de variables independientes, por ejemplo, si tomo temperatura, presión y una de las fracciones mol, por ejemplo, X1, es decir, la fracción mol de 1 en el líquido, me quedan 5 incógnitas. Que son X2, X3, Y1, Y2 y Y3. Así que tengo 5 incógnitas que estarían en concordancia con las 5 ecuaciones que puedo plantear. Sí, profe. Muy bien. ¿Quieren que sigamos resolviendo la serie en la próxima sesión? ¿O ya con esto ustedes pueden resolverla toda? Creo que ya con esto, profe. Profesor, una Sí, pregunta. ya con esto. Por ejemplo, Ujú. si tenemos solamente, por ejemplo, un componente en vapor, igual no contaría porque solamente es uno, ¿no? Exacto. Bueno, no contaría para las ecuaciones. Digo, para las fracciones mol, exactamente. No hay una fracción mol en el vapor si solamente hay un componente en el vapor. En cualquier estado, ¿no? Bueno, en cualquier fase, ¿no? Si solo Exacto. tuviéramos un componente, Un ¿no? componente, exactamente. Profesor, entonces, por ejemplo, así como en esa pregunta que le hicieron que el componente en gaseoso no contaría como fracción mol, Ujú. y en variables independientes nos salen 5 y sin contar esa fracción tenemos 4, ¿está bien si la dejamos con 4 entonces? Sí, Porque hay ya no que tendríamos otra. descartar, exactamente. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta aquí la sesión de hoy. Voy a entonces subir este video y si tienen más dudas me pueden